licenciado Jorge González Nicolás, fiscal general del Estado. Creo que esta es, por los tiempos y por la agenda que estamos platicando fuera del aire, de las últimas actividades, pues la última entrevista que hacemos aquí en estos micrófonos, pero después ya vamos a platicar de un análisis de la materia y más. Bienvenido. Ya tendremos, muchas gracias, muy buenos días. Ya tendremos oportunidad de platicar, pero sí, seguramente en mi calidad de fiscal general del Estado, seguramente esta es la última entrevista, lo cual es un honor para mí estar con usted, don Antonio, es un privilegio. Bienvenido. Bueno, hay muchas cosas por las cuales podemos empezar. Yo creo que una de ellas, para entrar en materia, es este ejercicio que a vuelta después del 4 de octubre se puede volver ya una experiencia. Ya se puede devolver toda una serie de anécdotas en el ejercicio de una función tan delicada como ha sido la de la Fiscalía. ¿Cómo puede usted resumir este periodo, este tiempo que termina ya en los días? Mire, usted sabe bien que el tema de la seguridad es un tema siempre inacabado, siempre es un tema que deja cosas pendientes en cualquier parte del mundo. Lo he repetido en reiteradas ocasiones, no hay seguridad total en ninguna parte. La seguridad en las condiciones que tiene nuestro país ahorita hay que irla ganando y hay que irla logrando al día a día. Pero indudablemente que a estas alturas, ya terminando este gran reto que se tuvo durante 6 años en los que participamos en el tema de la seguridad, a estas alturas creo que vale la pena hacer un análisis del cambio que vivió Chihuahua en los últimos 6 años. Si bien es cierto, hoy tenemos algunas expresiones de violencia, las seguimos teniendo. He dicho siempre que seguramente las vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. La condición del estado de Chihuahua de ser frontera con el país principal consumidor de droga a nivel mundial lo hace un lugar muy especial para los narcotraficantes, para los delincuentes que, por un lado, como actividad principal, manejan el tema del narcotráfico, pero estos grupos que generan violencia, que generan inseguridad por sí mismos, lo que hacen es también accesoriamente trabajar secuestro, trabajar extorsión, trabajar robo de vehículos, robo a comercio, en fin, todos estos delitos que surgen a partir de la impunidad de que ellos creen gozar, a partir de sus propias actividades. Entonces, Chihuahua, las fronteras particularmente, que son Ojinaga, Ciudad Juárez, estos sectores son lugares que siempre serán considerados un paraíso para los narcotraficantes, tanto de este país como de otras partes. Eso nos genera una condición difícil en materia de seguridad. Sin embargo, el tema de la impunidad, cuando usted lo va dejando, va evolucionando. Y eso fue lo que nos pasó a Chihuahua. Por eso, ojalá y hoy siempre tengamos, por lo menos lo haré yo como ciudadano, el estar muy pendiente de las actividades de la autoridad, de la propia sociedad civil organizada, en materia de cuidar que no seamos permisivos, que no vayamos postergando las decisiones que se deben de tomar, porque en el ir dejando, en el ir siendo omisos en cuestionar, en presionar a la autoridad, en organizarnos como sociedad civil, nos pasa lo que nos ocurrió en aquellos años. Yo le he dicho, se lo he dicho a usted, lo hemos platicado, el tema de la corrupción que genera impunidad fue evolucionando lamentablemente en este estado de manera muy grave. Lo que nosotros conocimos siempre como la corrupción policíaca habitual era el hecho de que el policía, a la autoridad se le daba una cantidad de dinero para que se hiciera de la vista gorda y el delincuente pudiera operar. En algún momento en el estado de Chihuahua tomaron tanta fuerza, fue tanto el control que tuvieron por encima de la autoridad los delincuentes, que esto evolucionó al hecho de decir: tu policía no solamente te haga de la vista gorda, sino acompáñame a hacer mi fechoría para que me protejas. Y después evolucionó todavía más, que fueron ya los años 2008, 2009, 2010, cuando verdaderamente estuvimos en condiciones muy lamentables en el estado. Evolucionó a un nivel todavía donde era: tu policía trabajas para mí y tu policía vas a ir a hacer este trabajo por mí. Entonces, ese sí fue el sello de la impunidad total. Entonces, hago esta reflexión porque en esas condiciones se recibió
el tema de la seguridad, la Fiscalía del Estado recién creada en ese momento, en condiciones de casi 7,000 muertos en el Estado, con 2 ciudades dentro de las 50 ciudades más violentas del planeta, una de ellas el primer lugar, que era Ciudad Juárez. Se recibe el Estado con la denuncia de casi 400 secuestros en 2010 a nivel estatal, casi 300 de ellos tan solo en Ciudad Juárez, denunciados, desde luego, con una cifra negra muy importante. Se robaron 24,000 vehículos en el estado de Chihuahua, tan solo en Juárez 18,000. Había en la ciudad fronteriza aproximadamente 8,000 comercios que pagaban cuota, con una creciente impunidad, con bombazos, con motines en los cerezos donde quien gobernaba eran los delincuentes, con expresiones verdaderamente lamentables, con una sociedad ya totalmente de rodillas frente a la delincuencia, una autoridad ausente por completo, y en esa situación anárquica y de caos total, que recordamos que se pedían medidas extremas, se toma esto, se retoma la seguridad, y entonces se empieza a trabajar desde construir en primer lugar las leyes adecuadas, una normatividad adecuada para que la policía y el Ministerio Público tuviera mejores elementos de trabajar. Luego después se crea una institución moderna, una institución como es la Fiscalía General del Estado. No solamente hay un cambio de nombre, sino hay un cambio de estructura, cambio de mando desde luego, pero también una estructura muy diferente, novedosa, que introdujo el gobernador Duarte, que es el hecho de que, dadas las condiciones que tenían, la fuerza que tenían los delincuentes, la penetración que tenían ante las corporaciones policíacas, había que recurrir a una instancia que concentrara toda la fuerza policíaca y toda la fuerza del Estado, y que no estuviera dividida para que no se volviera, pues, se pulverizara o se volviera difusa esa fuerza. Entonces se concentra una policía estatal única, se trata de sanear, o se sanea hasta donde es posible, hasta donde también la ley lo permite, las corporaciones policíacas, se capacita a los ministerios públicos, y entonces viene un trabajo en la calle, de contención, de reacción, de enfrentamiento, para que al día a día empezar a mejorar las cosas. Posteriormente ya hay una oportunidad mejor de preparar los ministerios públicos, porque también recordemos que por otro lado teníamos el grave problema. Ustedes recordarán aquella frase de la puerta giratoria. Esa frase la acuñó el entonces presidente Felipe Calderón aquí en el estado de Chihuahua, en Juárez, cuando vino y vio las estadísticas de quienes se detenían en la mañana y por la tarde estaban en libertad con una sentencia absolutoria o con un auto de no vinculación o con un juez que decía que la detención había sido injustificada. Pues eso generaba una gran impunidad y se le llamó la puerta giratoria de la justicia. Había que capacitar al Ministerio Público. Habíamos entrado a un nuevo sistema de justicia donde el Ministerio Público no fue capacitado debidamente. En aquel tiempo yo estaba en la Defensoría Pública, mientras que a nosotros nos capacitaron un año, a los defensores y a los jueces nos capacitaron un año intensamente. A mí me retiraron de mi trabajo, y a todos mis compañeros defensores y a los jueces también, para dedicarnos únicamente a capacitarnos en el nuevo sistema durante todo un año. Mientras que a los ministerios públicos los capacitaron 2 meses, en lugar de un año que nosotros, y a ellos trabajando al mismo tiempo, de tal suerte que iban a clase un día sí, otros no, y otros tampoco iban. Entonces, fue muy deficiente la capacitación del Ministerio Público, cosa que yo considero una omisión muy grave, porque el Ministerio Público es a quien realmente con el nuevo sistema de justicia le cambia la vida. El Ministerio Público es el que sufre un cambio total, al que se le impone la carga total ahora desde la detención, desde el aseguramiento de las evidencias, desde la cadena de custodia. El estándar probatorio es mucho más alto. Cambiaron las condiciones y necesitamos un Ministerio Público fuerte, capaz, científico, con las posibilidades y las capacitaciones suficientes para sostener las acusaciones. Entonces, a lo largo de estos años se hizo todo ello, y afortunadamente las cosas, sin llegar a como hubiéramos querido que hubieran llegado, a que hubiera prácticamente una paz total, pero hubo una diferencia enorme de lo que tuvimos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos la gente habíamos perdido la esperanza, porque se trajo a la Policía Federal y después se trajo lo que era la última instancia, que era el Ejército Mexicano. Y el Ejército Mexicano lamentablemente lo sacaron de los cuarteles para que vinieran a tomar Ciudad Juárez. Prácticamente estaba sitiado Ciudad Juárez, y entonces los delitos no solamente no bajaron, sino que subieron.
Entonces la gente nos dimos cuenta como sociedad que habiendo traído al ejército, que era quien más confiábamos, o por lo menos quien representaba la mayor fuerza, la mayor potencia del Estado, había también sucumbido ante esta situación. Entonces, ustedes recordarán cómo Ciudad Juárez, en los puentes, en los hoteles donde se hospedaban los policías, estaba prácticamente en estado de sitio, y a pesar de ello, el último año que estuvieron toda esta fuerza es el año que más homicidios hubo, casi 4,000 homicidios dolosos en Juárez. El tamaño del problema era tan grande que hoy en día se habla de Michoacán, se habla de Guerrero, se habla de Tamaulipas. Bien, si nosotros sumamos los muertos que tuvieron estos 3 estados el año pasado o el año anterior, es decir, año por año, no le llegan a los muertos que tuvo tan solo Ciudad Juárez en 2010. De ese tamaño era el problema que enfrentábamos ya a esas alturas la sociedad chihuahuense. Entonces, efectivamente, habrá quien reclame y que diga requerimos de más seguridad. Yo soy el primero en decirlo, pero sin duda alguna que se logró un gran cambio, y este cambio no es un mérito de la autoridad únicamente, de ninguna manera. Desde luego que la autoridad de los 3 instancias de gobierno participaron en ello, las autoridades federales con un gran apoyo, con un gran respaldo, la autoridad estatal, que es la que ha liderado el tema a nivel estatal en materia de seguridad, y con un apoyo con la mayoría de las policías municipales muy eficaz, con una gran coordinación, pero la sociedad civil jugó un papel muy importante. La creación del FICOSEC, creo que este fideicomiso que se crea es un ejemplo a nivel nacional, porque seguramente debe ser la única parte del mundo donde los empresarios van y le plantean al Congreso directamente, oiga, auménteme un impuesto para poderlo asignar a la seguridad. Pero además el compromiso de las mesas de seguridad, particularmente la de Ciudad Juárez, fue un factor por parte de la sociedad muy importante que coadyuvó a esto. Entonces, la verdad es que a estas alturas sigue habiendo mucho por hacer, hay tiempo para hacerlo. Lo más importante, no a nosotros, a quienes vienen, pero lo más importante creo yo es que se está dejando una institución muy sólida, una institución capacitada, con errores, con defectos, con gente todavía que no hemos detectado y con filtraciones, con gente que no ha entendido cuál es la ética y cuál es la mística de trabajo de la Fiscalía. Sin duda alguna los hemos combatido, a los que hemos detectado. Hoy no es tan sencillo como antes de decir este policía o este Ministerio Público, yo creo que anda mal y lo voy a correr, o lo voy a consignar. Hoy se necesita evidencia, se necesitan pruebas, se necesita ir a un proceso, de tal suerte que hasta donde lo hemos hecho hemos tratado de sanear las corporaciones, pero creo que se queda una institución en general sólida, fuerte, que quienes vengan habrán de darle desde luego su propia filosofía y habrán de dar su propio rumbo, pero creo que hay bases bien marcadas para no empezar de cero, sino para empezar en una institución reconocida a nivel nacional, en muchos casos reconocida también a nivel internacional, y con grandes logros, con disminuciones en materia de homicidios casi del 90%, con disminución en materia de robo de carros también por el 88%, de secuestros 95, 96%, extorsiones casi el 100%, y con una efectividad en ejecución de órdenes de aprehensión por encima del 110%, con una efectividad también muy importante que nos permitió, don Antonio Goyito, nos permitió en el año 2010, aparecíamos en la lista que hace la Universidad de las Américas, hace un estudio completo sobre el fenómeno o el factor de la impunidad, con números, no es un tema de percepción, con los números de los delitos que se cometen, los que se resuelven, los que llegan a una sentencia condenatoria y que efectivamente la persona se queda en la cárcel a cumplir la pena, y durante el año 2008, 2009, 2010 y 2011 estábamos en el lugar 32 del país.